Miren estos rostros, miren este pelo. Son capaces de chuparte esa esencia que tú tienes. Buenas, bienvenido a un día más de mi vida, mi hermosa vida. Hoy quiero que vayamos a conocer un parque de mi ciudad que yo nunca conocí, nunca he ido, va a ser primera vez que voy. Y ya saben que en este canal yo suelo compartir cosas de motivación con ustedes. No sé qué, también saben por el duelo que estoy pasando. Así que vamos a manifestar juntos. Primero que nada quiero contarles que invertí más en mi físico. Compré nuevos productos de skincare y gente, siento que estoy mejor. Ay, espérate, déjame apagar esto. Ah, esta es la lucecita mía para poder dormir. Siento que estoy mejorando. Miren esta piel. Miren esto, o sea, siento que realmente esos productos están haciendo efecto. Ya me hice el skincare hoy, así que no se los voy a enseñar, pero les voy a enseñar los productos nuevos que me compré. Y también me compré algo para el pelo, porque yo tengo un gran problema con el cabello que todavía no me lo he arreglado. Y siento que, ¿me entiendes? Necesito invertir en mí porque tengo que verme bien, Entonces, me compré esto de L'Oréal Paris. Es para cabello ondulado. Me falta la crema de peinar que todavía no me he comprado, pero bueno, siento que esto es muy bueno. Tiene un olor súper rico y ya verán cómo me queda el pelo ahorita que me lo haga. Esto acabado de levantar, entre comillas, porque he hecho cosas, pero que no me he arreglado, así que tengo el pelo de ayer. Entonces nada, gente, eso que estaba invirtiendo. Uy. Que he estado queriendo invertir muchísimo en mí y en cómo yo me veo, porque obviamente, gente, hay que invertir en cómo uno se ve, porque primero que nada, eres tú, tienes que cuidarte. Me voy a hacer un pequeño breakfast, ay, no me acuerdo cómo se dice en inglés, café de mañana en portugués y desayuno en español. Literalmente, esto es lo que llevo desayunando desde... No, tengo otro pomo, no se preocupen, tengo otro pomo. Que me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste, me obligaste a buscar en otras partes amor. Sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Yo todos los días me como 2 en el desayuno. Yo lo único que estoy haciendo últimamente es desayuno y comida, más nada de almuerzo. Y solo desayuno 2 cositas de estas. Pero hoy me voy a comer 3 porque anoche no comí y tengo mucha hambre. Entonces, este pan no es el más barato. O sea, es como un pan tradicional, es normalito. Pero estos panes que se compran en el supermercado no son los más económicos para el día a día. Los que venden en la panificadora son los más económicos para el día a día. El único problema es que no es igual a este. Pero yo me compré una bolsa de esto y a mí me dura 2 semanas. O sea que con 2 bolsas me alcanza. Y me dura 2 semanas porque nada más me como 2 fileticos todos los días. A galera comenzó a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, así você me mata. ¿Qué me está pasando? Que me estoy sintiendo más animado que deprimido últimamente. Que también me dura bastante, tampoco es súper económico, pero me dura bastante porque literalmente tomo bien poquito. Es muy común que las personas después de una ruptura, después de sufrir algo, quieran comenzar la academia, porque es como que, no sé, literalmente es así. No hay una sola persona que no haya pasado por una ruptura o algo de eso, haya comenzado la academia y se haya arrepentido. No la hay. Entonces estoy muy motivado para empezarlo y lo único por lo que no la he empezado es porque todavía no he restablecido por completo mi alimentación y mi horario de sueño. Estoy bien, poco a poco no, paso a paso, me voy sintiendo mejor cada día, la alimentación mía está mejorando cada día, mis sueños, mis horarios de sueño están mejorando, pero todavía no creo que estoy 100% preparado para enfrentarme a lo que es una academia, ¿me entiendes? Aquí. Yo lleno el vaso hasta aquí
para no llenarlo completo y que me vayan cansando. Todavía esto está por aquí. Y esto ya lleva 10 días. Y bueno, gente, este es mi humilde desayuno almuerzo. Pancito con tortilla y un poquito de yogur. Voy a desayunar / almorzar y ahora nos vemos. Entonces, mi gente latino, más o menos así es como me queda el pelo. Más o menos digo porque hace rato que no me lavo el pelo. Entonces está como que, mire. Something about you may... Que yo no sé cómo ustedes lo perciben, pero a mí me gusta mucho el resultado. Ayer me gustaba más cómo me quedó, porque ayer me había acabado de lavar el pelo y después de echarme eso, después de lavarme el pelo y echarme eso, me quedé espectacular. Pero hoy no me voy a lavar el pelo porque si no, no voy a llegar a tiempo. Pero mire. Nos vamos a Río de Janeiro. Ay, ojalá, ¿tú te imaginas ir a Río de Janeiro? Escucha el viento que hay, Dios mío. Por eso, por si acaso, llevo una gorra porque no me parece que mi pelo va a quedar así. Pero bueno, vámonos. Hola, mis queridos. Ya estoy en el parque y ocurrió una desgracia muy desgraciante. Se me quedaron los audífonos. Se me quedó la mitad de mi cuerpo. Se me quedaron los audífonos. Ahora, ¿dónde escucho música? ¡Qué sexy! ¡Uy, movimiento sexual! Estoy ahora mismo en medio de la nada. Hay gente, porque es como que este camino conecta todo el parque. Entonces estoy caminando para un memorial ucraniano o algo así. No, es que miren esto, qué bonito. Gente, esto es otro nivel. O sea, ay, espérense. Dios mío, qué lindo. Esto está lleno de... Yo espero que por lo menos algún Apple de eso tenga cámara, porque esto es en medio de la nada. ¿Te imaginas que salga aquí un violador en serie y me viole? Para nada quiero. Wow. Y no hay nadie aquí. Vamos a seguir caminando. Bueno, les cuento que este parque está hiper lejos. Está lejísimo. Yo saqué voluntad para venir para este parque porque dije... Primero tengo que grabar. Segundo, tengo que respirar. Tengo que empezar a hacer cosas que me hagan sentirme bien para ir sanando. Y yo siempre me siento bien caminando en un parque. Siempre me siento bien en la naturaleza. Me acabo de dar cuenta que se me quedó otra cosa vital para la existencia del ser humano. Se me quedó el agua. Estoy en medio de la nada sin agua. Estoy en medio de este bosque sin agua. Ahora mismo yo siento que de ahí va a salir una onza. Un jaguar. Bueno, gente, ya me senté. Este parque es inmenso. Le voy a decir varios problemas que tengo ahora mismo. Es que no sé cómo me voy a ir para mi casa. No tengo internet. Tengo WhatsApp ilimitado. Tengo WhatsApp ilimitado y tengo otra aplicación ahí ilimitada. Pero las demás no me cargan. Y aquí no hay wifi, cosa que yo pensé que habría. Pero no hay wifi, entonces no sé qué voy a hacer para pagar o el bus o para pagar el Uber o cualquier cosa que vaya a pagar. No tengo cómo pagarlo porque no tengo internet. Top problemas del modernismo. Aquí todo se paga con internet, Pix, cartón. Solamente que la única tarjeta que tengo, que es esta, que en teoría podría pagar con esto, no tiene dinero. Y no puedo transferirle dinero porque no tengo internet en el teléfono. Entonces no sé cómo voy a regresar, pero bueno, el problema ahora no es ese porque todavía no voy a regresar. Y como dice mi psicóloga, tú tienes que enfrentar los problemas cuando sean horas de ese problema. Y como yo todavía no voy a regresar, todavía no voy a coger problemas. Obligatorio para cualquier parque que tú vengas. Y eso que fui es un memorial ucraniano. Es cosa de religión y tal por los inmigrantes ucranianos que habían aquí. Ustedes saben que aquí son descendientes de varios países de Europa. Algo positivo es que en ese memorial al lado había como una tiendita. Entonces conseguí comprar una botella de agua. Porque como les dije no tenía agua y compré unas batatas que nunca había probado. Y las voy a probar aquí con ustedes. Estas batatas, sabor nacho, queso y nacho. Y también una botella de agua. God is a Woman de Ariana Grande. Está rico. Ahora tengo miedo porque por alimentar a esa vinieron más. Tengo miedo que me ataquen, te voy a enseñar. Míralo aquí. Meu Deus.
Resulta ser que yo anoche estaba muy normal, estaba muy coloquial, estaba muy... Ay, déjame poner esta vez cómo se ve. Muy deprimido, tirado en mi cama, llorando, de llorón, como siempre. Pero en una de esas, entro a mi Instagram. Viene de nuevo el... Ay, no se hagan daño, no se fajen. Estos animales son como medios bipolar, como que se fajan, se aman. En fin, yo entré a mi Instagram en una de esas y veo un video mío que yo hice, que lo tengo aquí, déjame ver si te lo puedo enseñar. Me llené de odio, gente, me llené de odio. Estoy llenito de odio porque es que yo siento siempre la necesidad de saber que lo que yo pensé era real. Porque a ustedes no le pasan que muchas veces algunas personas hacen creerles a ustedes que ustedes son locos. O sea, como que, tipo, si tú estás en una relación ahora y tú constantemente te estás dando cuenta de cosas o estás viendo un patrón en algunas cosas y tú tratas de hablarlo y la otra persona te tilda de loco y te empieza a decir, no, es que tú inventas, estás viendo cosas donde no las hay, no sé qué, pero después resulta ser que sí era como tú estabas pensando. Entonces eso empieza a pasar varias veces y es como común que tú empieces a imaginarte cosas, empieces a ir mediante las acciones de la otra persona y pensando en lo que va a pasar y tú dices, no puede ser que yo esté loco. Y cuando tú estás con una persona que constantemente te está haciendo sentir como un loco, pues obviamente aún más. Entonces todo eso genera la grande necesidad de querer saber al final si tú tenías o no tenías razón sobre tu locura, tu supuesta locura, porque a ti te hicieron sentir como un loco. Entonces, en todas estas, todo lo que pasó hasta ahora, yo sabía que iba a pasar, o sea, yo lo sobrepensé. Yo lo sobrepensé, no se faje, yo lo sobrepensé, yo lo sobreanalicé antes de que pasara, a mí se me pasó por la cabeza, nunca me lo tomé muy en cuenta, o sea, yo lo pensé, pero nunca lo tomé en cuenta, porque sinceramente no creí que fuera a pasar, pero pasó. Entonces, el cerebro como que no llega hasta un punto de decir, ya tengo razón, porque es que obviamente con todas las cosas que han pasado, obviamente que no me equivoqué en lo que estaba pensando, pero el cerebro quiere más, el cerebro quiere confirmar más lo que ya está más que confirmado, pero no con algo que tú digas está confirmado, ¿me entiendes? O sea, el proceso, las pruebas, todo lo que ha pasado te demuestra que sí está confirmado, pero el cerebro quiere algo específico que lo pruebe. O una respuesta o ver algo que pruebe que es real. Aunque todo indique que es real, el cerebro quiere que algo contundente, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque tú quieres seguir viendo lo que ya tú sabes que es así. ¿Para qué tú quieres más prueba? ¿Qué va a cambiar la prueba? ¿Va a cambiar el cómo tú te sientes? ¿Va a cambiar algo? No, la prueba no va a cambiar absolutamente nada, pero en mi caso personal, y es lo que yo he estado hablando, es que por lo menos yo me sentiría como que no estuve loco, como que no era locura mía, como que no exageré, como que no era un dramático, un loco exagerado, y que tenía razón. Pero al final igual no tiene sentido, porque ya todas las cosas demuestran que sí es así. Bueno, en fin, que yo hice este video que dice, orgulloso de no tener que buscar distracción en nadie para poder superar. Period. That's suspicious. Yo no sé por qué la gente normalmente tiene la grande necesidad de no terminar un proceso y empezar otro. Güey, no mames, cabrón. Psicológicamente tú tienes que cerrar un ciclo para abrir otro. Ay, no, la gente se lanza, caballero. Tú sabes lo que es no haber cerrado un ciclo. Tú sabes lo que es estar dentro de ese ciclo y buscarte otro ciclo. O sea, obviamente eso se llama infidelidad, pero es que no tiene sentido. Entonces, para mí, nunca va a ser así. O sea, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a terminar en una relación o que me terminen e irme con otra persona para distraerme ni nada de eso. Primero, porque eso lo hallo súper falta de moral, súper feo, súper horrible. Y segundo, porque no soy así. Además, psicológicamente comprobado, eso no te libera del dolor. Lo único que hace es posponerlo. Porque al final, tarde o temprano, tú vas a tener el duelo. Tú estás buscando otra fuente de dopamina rápida. No estás mostrándole a tu cerebro que tú eres tu dopamina, que tú eres lo único que tú necesitas, que tú... De nuevo al sentido de la conversación, era este video en el que yo salgo súper bonito.
Bueno, en ese video yo me sentí súper bonito, o sea, me sentí espectacular. Anoche que yo estaba acostado y me meto a Instagram a ver mis videos de vez en cuando y miro ese video y, no sé, me quedé así como pensando, soy tan especial. Literalmente yo vi ese video y lo primero que se me vino a la mente es, soy tan especial. Porque yo pienso, yo soy una persona, y piensa esto conmigo si tú también te sientes así. Si tú también te sientes una persona especial que no te han valorado. Yo soy una persona que doy amor real, doy mucho amor, mucho cariño incondicional, doy abrazos, doy caricias, doy besos, regalo flores, he hecho hasta cartas. Doy amor en general, muy bonito. Me preocupo por cómo se siente la otra persona. Converso sobre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Apoyo en lo que puedo y en lo que no puedo también, porque literalmente hay veces que yo me he quitado mis cosas para apoyar a otras personas. Soy tan fiel. Las personas que han estado conmigo pueden estar súper seguras de que yo nunca les sería infiel. ¿Cómo una persona tan especial va a sufrir porque otra persona no supo valorar lo especial que tú eres? Y eso te lo estoy diciendo a ti también. Si tú eres una persona que en algún momento de tu vida se sintió así, tú debes entender lo que yo estoy diciendo. O si te sientes así ahora mismo, mírate. Ve una foto tuya, mírate en un espejo, yo no sé, mírate fijamente y analízate. Porque es que es como una persona tan especial va a sufrir por una persona que no supo valorar lo especial que tú eres. Pues si tú te das cuenta, esa persona te perdió. Esa persona probablemente no encuentre a más nadie en la vida tan especial como lo eres tú. Hoy en día eso es súper raro de encontrar. Es como decir un diamante raro, una joya rara. Hoy en día el amor es tan mierda. Hoy en día la gente sabe querer tan poco. Hoy en día todo el mundo está para distracciones, para salirse siempre de fiesta, en vez de para lo que tienen que estar, que es para querer bonito, formar una vida y crecer. Hoy en día encontrar a una persona especial es súper raro. Piensan que como tú siempre estás ahí para ahí, porque eso lamentablemente es algo que le pasa mucho a las personas especiales, que te toman por sentada, por decirlo así, te dejan por sentada y dicen, ay no, ella siempre va a estar, él o ella siempre va a estar ahí para mí, siempre yo la voy a tener, siempre no sé qué, porque no es capaz de irse. Y yo en momentos de mi vida no he sido capaz de irme al lado de personas que me han hecho daño, porque siempre siento que la otra persona puede mejorar, siempre siento que puedo ayudar a la otra persona, y eso no es así, gente. Tenemos esa tendencia de ver lo bonito de las demás personas, aunque esa persona no lo demuestra. A nosotros nos ponen una persona mala enfrente y somos capaces de ver todo lo lindo y lo especial que tiene esa persona muy adentro, pero muy adentro. Entonces siempre te van a dar por sentado y eso está muy mal. Entonces aléjate de esa persona que tú sientas que te está dando por sentado. Aléjate, porque tú, una persona especial como tú y como yo, nos merecemos personas que sepan valorar lo especial que somos. Nos merecemos personas que sepan dar el mismo cariño que nosotros damos. Nos merecemos personas que sepan estar presentes como mismo nosotros estamos. Nos merecemos personas que nos escuchen en nuestros momentos difíciles. Eso es lo que personas especiales como nosotros merecemos. Las personas malas son capaces de chuparte esa esencia que tú tienes. Te hacen sentir una mierda. Se aprovechan de lo especial que tú eres, de la buena persona que tú eres, de lo cariñoso que tú eres, de todo el amor que tú tienes en la vida. Se aprovechan de eso para entrar a tu vida y después quitártelo. Y te dejan como confuso, sin amor propio. Te dejan incapaz de darle amor ni siquiera a una mascota. Te dejan mal. Que porque yo tengo que sufrir por una persona que no supo valorar lo especial que yo soy, gente. Porque yo sí me considero una persona súper especial. Yo en mi vida nunca he tenido ningún vicio. Yo soy una persona súper educada. Soy una persona súper cariñosa con las personas, con los animales, con los ancianos, con todo el mundo. Entonces, si yo soy esa persona que yo soy y todo el amor que puedo dar, ¿por qué voy a sufrir por alguien que no supo valorarme? Está demostrado que las personas que
dañan a otras personas que tenían buenas intenciones y que se meten de pronto en una distracción, en una cosa, está psicológicamente demostrado que terminan mal porque están posponiendo un duelo que después al final ellos van a tenerlo tarde o temprano porque van a tener la inseguridad, van a tener el remordimiento, van a tener los recuerdos, van a tener no sé qué. Las personas sanas primero tienen el duelo y después continúan su vida. Yo creo en muy pocas cosas en esta vida, pero hay algo que yo creo sí o sí, y es que no hay una persona que construya algo bueno encima del dolor de nadie. Tú puedes creer que tú lo estás haciendo. Si tú quieres creértelo, te lo puedes creer. Tú puedes creer que tú vas a lograr ser feliz o lograr algo, cualquier cosa, la más mínima cosa, lograr irte a sentar a un parque solo. Tú puedes creértelo. Pero yo no creo que personas puedan ser felices por encima del sufrimiento de otra persona. Esas personas nunca van a ser felices. Esas personas no se quieren ni a ellas mismas. Esas personas van a vivir con remordimiento, van a ser mediocres toda la vida. Obviamente, después de esto, yo tengo que trabajar muchísimo en mí, en mi confianza hacia mí mismo, porque una traición, una infidelidad o lo que sea, es algo que te deja por el piso y más de la forma que pasó. Pero yo sin duda voy a terminar bien. Entonces, mis queridos amiguitos, después de toda esta charla emocional, si tú eres una de esas personas especiales y alguna vez te han hecho sentir así, coméntame para saberlo y también comenta cómo lograste encontrar tu paz. Y si tú eres una persona especial que está pasando por eso ahora mismo, primero que nada, salte de esas personas que te quieren chupar esa hermosa energía que tú tienes. Salte, esas personas no te valoran, no te quieren, tú no necesitas a esas personas, tú eres especial, esas personas no lo son. Y si ya estás fuera y estás sufriendo por eso, mírate en un espejo, mírate en una foto, mírate en un video. Eres tan especial. Obviamente vamos a encontrar personas que nos valoren, personas que nos quieran por lo especial que somos. Ustedes me van a ver hablando esto y van a decir, no, ella está con el ego por los aires, el ego no es ego, es realidad. Y no es que ella esté bien ni nada de eso, porque obviamente, ya les digo, todavía me están dando momentos de bajones que me pongo a llorar y todas esas cosas. Pero cada día es menos. Cada día me voy sintiendo mejor conmigo mismo. Anoche mismo a las 2 de la madrugada estaba bailando en el cuarto así con música y yo bailando y cantando y... Miren cómo está esto. Miren, ese pajarito está ahí esperando a que yo le dé algo de comida. Miren estos rostros, miren este pelo. Miren esta persona. ¿Ustedes creen que yo voy a sufrir por alguien? ¿Sí? Sí voy a sufrir, güey. ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a decir que no? Obviamente, yo soy una persona que tiene emociones y obviamente voy a sufrir, pero me voy a recuperar y voy a ser la mejor versión de mí, como la canción de Nati Natasha. La mejor versión de mí, no la conociste tú. Bueno, para regresar estaba pensando que lo único que puedo intentar hacer es intentar coger el bus de turismo, que es un poquito más caro, pero es la única opción que tengo. Y me imagino que ellos tengan internet o alguna cosa dentro del bus. Si no tienen internet y me bajan... Ay, Dios mío, qué nervios. No saben todo lo que me pasó. Primero que nada estoy así, todo en cuero, porque me acabo de bañar y me lavé la cabeza. Casi 1000 años no me la lavaba. No saben todo lo que me pasó, casi me quedo botado, gente. Por suerte, cuando yo llegué al bus de turismo, habían unas personas ahí esperando y yo perdí la vergüenza, soy un sinvergüenza. No. Tranquila, eres perfecta. Pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Tuve que perder la vergüenza y les tuve que hablar y les pedí que por favor me compartieran el internet. Y ellos tan lindos. Me compartieron internet y entonces me transferí dinero a la tarjeta que yo tenía física y entonces con eso pude pagar el bus. Y llegué a mi casa y pude llegar. Pero te lo juro que yo pensé que no iba a llegar. Es que ese parque está muy aislado y ningún bus, tipo de transporte público, no llega. No llegan ahí ningún bus llega. Entonces tampoco tenía como pedir Uber porque no tenía internet.
Pero bueno, nada, gente, coméntenme cómo que, coméntenme qué aprendieron en este video. Dime ahí en los comentarios tus traumas. Dime si te gusta este tipo de videos. Me hice la rutina de skincare. Mira cómo está mi nariz brillando. El skincare. Miren cómo está mi cara brillando. Bueno, gente, nada, coméntenme qué tal les pareció. Dejen su like. Comenten por favor, comenten. Yo quiero leer sus comentarios. Dejen su like. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Aquí somos normales. Yo sé que a veces entra gente nueva y ve estos videos así de la nada y dice que coño es esto. Aquí somos así. Los quiero. Cuídense. Besitos. Tá armada, tira, mostra como faz. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, que loucura.